We're shifting now to look at cultural Marxism Nos estamos moviendo ahora hacia mirar el marxismo cultural or postmodernism o el posmodernismo, because the ideological roots are founded in cultural Marxism. porque las raíces ideológicas están en el marxismo cultural. But this postmodernism is spreading globally Pero este posmodernismo se está difundiendo, expandiendo globalmente, very rapidly. rápidamente. And some of your countries, it's already here. En algunos de sus países ya está aquí. Laws are being changed to redefine marriage. Las leyes están cambiando para redefinir el matrimonio. So all of these things are cut out of the same ideological cloth, Así que todas estas ideas vienen de la misma tela de ideas. cultural Marxism. El marxismo cultural. The people that are pushing it have a global strategy, La gente que las empuja tiene una estrategia global and they have lots of money. y tienen mucho dinero. But the thing that is so interesting Pero la cosa es que es tan interesante is there are so few people es que hay pocas personas behind this, detrás de esto, but they have a lot of power. pero tienen mucho dinero, mucho poder. And then you think of the church. Y después piensas en la iglesia. If we were thinking strategically as a Si church, estuviéramos pensando de forma estratégica como iglesia, and if we had a global strategy for the coming of the kingdom of God, y si tuviéramos una estrategia global para la llegada del reino de Dios, things would be very different. las cosas serían muy diferentes. But we're sitting on the sideline Pero estamos sentados en la línea, wondering what's going on in our countries. asombrados de lo que está pasando en nuestros países. Now, ideas Ahora, las ideas take time toman tiempo from their roots para que de su raíz to their fruit. puedan dar fruto. Another way to describe it Una forma diferente de is with describirlo 4 words son 4 palabras that begin with P. que comienzan con P. Así This es. is an acrostic. Este es un acróstico. Paradigm. Paradigmas. It's where things begin. This is the Donde roots. comienzan las cosas. Ahí están las raíces. The paradigm is the way you see the world. Los paradigmas es la forma en la que ves el mundo. And the paradigms Y los paradigmas turn into se principles. convierten en principios. In the tree diagram, this would be the values. En el árbol, en el diagrama del árbol, esos son los valores. The principles Los principios are turned into se policies. convierten en políticas. And then the policies get activated in Y las programs. políticas se activan en programas. And it takes time Y toma tiempo for the ideas to move from here para que las ideas se muevan de to aquí, here. de paradigmas a programas. From where the ideas are born Donde nacen las ideas to the place where they become laws al lugar donde se convierten en and leyes govern the culture. y gobiernan la cultura. So we are experiencing Así que estamos experimentando these ideas estas ideas becoming laws convirtiéndose políticas and becoming the way people live their y lives convirtiéndose en la forma en que la gente on a vive day-to-day basis. sus vidas de forma regular. Again, this is the tree, Nuevamente, este es el árbol and it takes time for the fruit y toma tiempo para que dé fruto to mature. y sea un fruto maduro. But we are at the time of the maturing of the fruit. Pero estamos en el tiempo de que el fruto se está madurando. Here's another way to look at it. Esa es otra forma de mirarlo. This is how one man, Esto es como un hombre, John Dewey, John Dewey, ended up affecting terminó afectando education all over the la world. educación en el mundo entero. Dewey was one of the modern Dewey era uno de los leaders of Líderes. secular education. modernos de la educación secular. He was one of the leaders to develop the Humanist Manifesto, Él era uno de los líderes que desarrollaron
un And he manifiesto began humanista. to propagate his ideas, Comenzó a propagar sus ideas and he began here, y comenzó excuse me, aquí here, to influence his students. a influenciar sus estudiantes. And his students took these ideas Sus estudiantes tomaron estas ideas and went to teacher training colleges y fueron a colegios para ser entrenados, where they began to train donde comenzaron a entrenar the future teachers a los próximos in maestros atheistic education. en la educación ateísta. And then these teachers went into public Y schools luego estos maestros fueron a las escuelas and públicas began teaching y comenzaron children. a enseñar a los And these niños. children Y estos niños came out of these public schools salieron de las escuelas públicas thinking like evolutionists, pensando como evolucionistas, like Darwinists, como darwinistas, like materialists. como materialistas. But it took time Pero tomó tiempo from Dewey's revolution desde la revolución de in Dewey education sobre la educación for it to be impacting on this level. para que impactara a este nivel. And now we are having this same thing coming with postmodernism. Y ahora está sucediendo lo mismo a través del postmodernismo. Worldview La cosmovisión establishes principles establece principios that invade all of life. que invaden toda la vida. Economics, politics, education, política, educación, the arts, arte. law, Leyes, and from these spheres y desde estas esferas come the structures and vienen institutions las and estructuras, laws las instituciones and y las lifestyles leyes y los that estilos de vida represent where we live our lives on a daily basis. que representan cómo vivimos nuestras vidas de forma cotidiana. But it takes time Pero toma tiempo from the shift in worldview para un cambio de cosmovisión to impact principles and then impact the sectors of para society impactar principios y los sectores de la sociedad and then create new institutions and new y structures. luego crear nuevas estructuras. In the 1950s, basically, En el 1950 the shift began to become public between the modern and the postmodern. el cambio se hizo público de lo moderno a lo postmoderno. And now we're seeing that shift impacting where we live. Y ahora estamos mirando ese cambio impactando donde vivimos. We find a shift in ideas. Vemos un cambio de ideas. The modern Lo moderno, el dealt modernismo, with the concept of reality. habla del concepto de realidad. Postmodernism El postmodernismo is not interested in reality, no está interesado en la realidad, they're interested in narrative. está interesado en la narrativa. In modernism, En el modernismo you deal with experience vas a lidiar con la experiencia and reason, y la razón. science Ciencia and reason. y razón. In En postmodernism, el postmodernismo, those things are passé, esas cosas son del pasado and what you are dealing with is linguistic social constructions. y ahora vas a lidiar con la construcción lingüística social. Reason La razón and y reality, la realidad. those books have been thrown out, Esos libros han sido echados and fuera. what is left Y lo que queda is social construction. es construcción social. We've moved from individualism Nos hemos movido del individualismo to communalism. a la comunidad. Now, to add something here, Para agregar algo aquí, the individual is important el individualismo es and the importante community is y important, la comunidad es importante. but when either become an ism, Pero cuando se vuelven un ismo, they change. cambian. And individualism Y el individualismo is the worship, as it were, of the individual. es la adoración del individuo. And that stands opposed to communalism, Y eso se opone a la comunidad, which is the worship of community. que es la adoración de la comunidad. The Bible begins with Trinity.
La Biblia comienza con Trinidad. Before the creation of the world, God existed, Antes de la creación del mundo, Dios existía, but God was not a unitary God pero Dios no era un Dios unitario like the Muslims como los musulmanes would say. dirían. The creator of the universe was the one and many God. El Dios del universo era un Dios y muchos. One God, Un Dios, three persons, tres personas, Father, Son, and Holy Spirit. Padre, Hijo y Espíritu Santo. So you have unity and diversity in God, Así que tienes unidad y diversidad en Dios and He created the universe to reflect His nature, y Él ha creado el universo para reflejar su and naturaleza He made individuals, y ha hecho individuos and He made us for community. y nos ha hecho para la comunidad. So it's not individualism or communalism, but this is the shift we have seen from Así que- modernism to postmodernism. No es individualismo o comunidad, sino que ha sido el cambio que hemos encontrado And en estas dos they've- narrativas. We've moved from personal identity Nos hemos movido de identidad personal and the concept of freedom y del concepto de libertad to egalitarianism a igualdad and solidarity. y solidaridad. So the language is changing, and the changing language is a reflection in the change Así que of el the lenguaje worldview. está cambiando y por lo tanto está cambiando la cosmovisión. And this shift Y este cambio is springing from cultural Marxism. viene del marxismo cultural And it's been about 80 years in coming y tiene 80 años viniendo. from the intellectuals who were wrestling with these ideas De los intelectuales que estuvieron discutiendo to what estas we ideas see happening before our very eyes today. a lo que estamos viendo hoy frente a nuestros ojos. So it's not like this hasn't been around. It's been around, but it's been more in the area of ideas. Así es que no haya estado presente, sino que más bien haya estado en el área de las, And now we're ideas. getting to the point where it's turning to policies and programs. Y ahora estamos en el punto donde se está convirtiendo en políticas y programas. When and where did it begin? ¿Dónde fue donde comenzó? It began between World War I and World War II in Germany. Comenzó aproximadamente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial And en it Alemania. began at what is known as the Frankfurt School. Y comenzó en lo que se conoce como la Escuela de Frankfurt. This is in Frankfurt, Germany, and this school was associated with the Goethe University in Frankfurt. It was like En Frankfurt, Alemania, en lo que es una universidad asociada. so at the end of World War I and before World War II, there were a group of intellectuals, Así que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial había un grupo de intelectuales and they realized that there was something wrong with the materialistic framework Así que se dieron cuenta que había algo mal en el marco materialista that produced capitalism que producía el and capitalismo communism. y el comunismo. And when I say capitalism, I'm more speaking of consumerism. Cuando hablo del capitalismo estoy hablando más del consumismo, But these two economic pero systems, estos dos sistemas we think of económicos them as opposed to one another, but they are both rooted in a materialistic framework. los miramos como opuestos, pero ambos están en un marco materialista. And these scholars saw capitalism and communism as too rational and too materialistic. Y estos estudiosos miraron el capitalismo y el comunismo como muy racionalistas y materialistas. And they saw these two forms as Estas dos dealing formas only in politics and que economics. lidiaban solamente con la política y la economía. Very different concepts politically and economically, Unos conceptos muy distintos políticos y económicos, but they both were materialistic, pero ambos materialistas. and they racionalismo. wanted to introduce a non-rational psychological theory Y vieron la necesidad de introducir una teoría psicológica no racional into social theory. en una teoría social. So to move away from the materialistic paradigm, Que se movieron de un paradigma materialista, and they realized Se that dieron cuenta culture que la cultura mattered more importa más than these
economic and political systems. que el sistema político y económico. Remember, we talked about this morning that ¿Recuerdan cuando hablamos esta mañana culture is acerca upstream de que la cultura from politics, está arriba and de la economics? economía? And they realized that this debate between Y se dieron cuenta que este communism and capitalism debate, el comunismo y el capitalismo wasn't going to go anywhere because both were materialistic. no iba a llegar a ningún lado porque ambos eran materialistas. So if you want to change a society, you need to change the culture. Así que si quieres cambiar la sociedad, tienes que cambiar la cultura. So they began to focus on how can we impact culture Así que empezaron a enfocarse en cómo podían impactar la to cultura, see para mirar societies transformed. la sociedad transformada. And this is the reason Y esta es la razón they have attacked que ellos han atacado Judeo-Christianity with such fervor, al judio-cristianismo con ese fervor, because they realize porque se dieron that cuenta Judeo-Christianity que el judio-cristianismo or the Reformation o la reforma was so powerful in shaping Western culture fue tan poderosa en moldear la cultura occidental and the Western civilization that spawned. y la cultura occidental que resultó. So the cultural Marxists Así que el marxismo cultural wanted to make the change on the level of culture, quiere hacer el cambio en el nivel de la cultura, and to make that change, they had to get rid of Western y civilization para hacer ese cambio tiene que deshacerse de la sociedad and the culture occidental that was established y la cultura que fue by establecida the Bible. por la Biblia. One of the proponents of this was Uno de los- Antonio, and I'm not good with pronouncing Uno de names, los que han propuesto eso es Gramsci, Antonio Gramsci. and he had a phrase Él tiene una frase of this cultural Marxism. del marxismo cultural It's a long march through culture. que dice larga marcha a través de la cultura. Remember, it takes time for ideas to move Recuerden que tome tiempo para que las ideas se from muevan the intellectuals desde los intelectuales down to the grassroots. hasta las raíces. And if we want to see transformation, it is going to take a long march Y si vamos through esperamos culture. mirar transformación, va a ser una larga marcha. And see, this should be Y esto debiera ser a motto of the church. un modelo de la iglesia. The church is going to have a long march through culture La iglesia tendrá una larga marcha a través de la cultura, because we understand that culture is derived from worship, porque entendemos que la cultura se deriva de la adoración. and culture is the key for transforming a Y society. la cultura es la clave para poder transformar la So sociedad. we should have been the ones who'd come up with this concept of a long march through Así culture. que nosotros deberíamos de ser los que vinimos con este concepto de larga marcha. This is the building that housed the Frankfurt School, Este es el edificio de la escuela de Frankfurt. and these are some of the professors Estos son algunos de los profesores and intellectuals that lived and worked in Frankfurt and worked in this school. que vivieron y trabajaron en esta escuela en Frankfurt. Most of these intellectual leaders La mayoría de estos líderes were intelectuales German Jews, eran judíos alemanes and they were smart, y eran listos and they were wanting to bring, as it were, a cultural revolution. y querían traer al mundo esta revolución cultural. But as Nazism came to power, Pero conforme el nazismo llegó al poder, because what they were proposing was radical and it was not supportive of the Nazi movement, porque lo que ellos estaban proponiendo era radical y no soportaba el movimiento nazista, and because most of them were Jews, porque la mayoría de ellos eran judíos, they fled Germany ellos dejaron Alemania and they went as an institute y se convirtieron en un instituto to Columbia University in the United de States. la Universidad de Colombia en los Estados Unidos And they reestablished their institute at Columbia. y establecieron ese instituto allí. And at Columbia University,
que en la Universidad de Columbia they began to spread their ideas of cultural se Marxism comenzaron a extender las ideas del marxismo to cultural their fellow professors, a sus compañeros profesores and then they began to teach the next y de generation luego of comenzaron a enseñar a las university teachers. próximas generaciones de maestros And so universitarios. the ideas spread from Columbia Y University las ideas se expandieron de la Universidad de Columbia to universities all over the country. a las universidades de todo el país. And going back to the time shift from Regresando the al tiempo paradigm level to the program level, del cambio de paradigma del programa, the idea level began in the late 1920s and early 1930s, las ideas que se cambiaron de los 20s y los 30s, but it took until the 1960s tomaron del 60 for these ideas to begin to be propagated para que estas ideas in comenzaran a universities. propagarse en las universidades. Took in universities not here in South America, but universities in the United No aquí en States. Sudamérica, sino en los Estados Unidos. And so it began to entrench itself Así que comenzó a avanzar as an ideology como una ideología in universities, en las and it universidades challenged y a desafiar the Western concept of Western civilization and the ideas that bore Western los civilization. conceptos de las civilizaciones occidentales. And they began to say we need to get rid of courses in Western civilization. Y comenzaron a decir, tenemos que deshacernos de los cursos de la civilización occidental. We need to get rid of the liberal arts. Tenemos que deshacernos de los cursos de artes Now, liberales. this is in Western universities. Esto era en las universidades occidentales. So now on the university level, you're starting to saw the roots off Así que comenzaron a cortar desde la raíz of the ideas that made the West, las ideas que hacían del occidente el occidente and to replace them y a reemplazarlas with black study programs, con estudios de los negros, with women's studies, with gender studies. con estudios de género, con estudios sobre las mujeres. So instead of learning the ancient truths Así que en lugar de aprender las antiguas verdades that built Europe and North America, que ayudaron a construir a Estados Unidos y Europa, these were abolished in the universities, estas fueron abolidas en las and universidades. people began to focus on studies that relate to their gender, Y la gente comenzó a to their estudiar race. situaciones de género, de raza. And now, as we move into the 20th century, Y conforme nos movemos al siglo XX, these paradigms and principles are moving to the level of policies and programs. se movieron estos paradigmas al nivel de las políticas y los programas. And then thus you see what's going on with Black Lives Matter on the streets of Y ahora pueden the ver lo que country, sucede con Black Lives Matter, what's happening lo que está with the sucediendo transgender con movement. los movimientos transgénero. Almost every day you read something in the papers about Antifa Cada día podemos leer algo acerca de and the Antifa violence that is spreading through Antifa. y la violencia que está trayendo este movimiento. Moral and cultural relativism are Relativismo moral y blossoming. cultural. And then there's a concept of intersectionality, Y ahora hay un concepto de which interseccionalidad. you are not an individual, Tú no eres un individuo, you only have an identity in a group. solamente tienes una identidad en el grupo. No concept of individuality. No hay un concepto de individualidad. The turning point Punto de quiebre on the level of education came in 1988 en el nivel de la educación vino en 1988, when Jesse Jackson, cuando Jesse Jackson, who in that year was getting ready to run for the presidency of the United States, que en ese año estaba para correr por la presidencia de los Estados Unidos, went to Stanford fue a Stanford and led
the chant, hey, hey, ho, ho, Western Civ has got to go. Y le dio esta forma de decir, oye, oye, And la that civilización became a tiene que mantra desaparecer. Y se convirtió en un mantra that was pushed at American que fue universities. empujado en las universidades americanas. Here is a picture of Antonio Gramsci, Aquí hay una fotografía de Antonio Gramsci and if you could read this. y dice, el marxismo contiene dentro de sí mismo todos los elementos fundamentales, no solamente para construir una concepción completa e integral del mundo, sino también para construir una filosofía completa y una teoría de las ciencias naturales. También provee una manera práctica e integral de organizar la sociedad. En otras palabras, para convertirse en una civilización integral completa. So cultural Marxism Así que el marxismo becomes cultural a comprehensive, integrative se convirtió ideology en una ideología comprensiva e integral that is replacing que estaba reemplazando the Darwinian el darwinismo, evolutionism el ideology, evolucionismo, la ideología evolucionista, which replaced the three books la cual reemplazó a su vez a los 3 libros. and the integrative, holistic worldview Y, la, of biblical Christianity y a su vez la cosmovisión integral that bíblica, created the integration point for universities before Darwin. creando entonces la integración previa a Darwin. Here are some of the names He aquí algunos de los of the nombres leaders of this movement. de los líderes de estos movimientos. Said this: Foucault dijo esto. Todo mi análisis va en contra de la idea de las necesidades universales de la existencia humana. No tiene sentido hablar en nombre de o en contra de la razón, la verdad o el conocimiento. This is postmodern. Este es posmodernismo. It is meaningless No tiene significado, no tiene to sentido speak hablar in the name of or against en nombre de reason, truth, and o knowledge. en contra de la razón, la verdad o el conocimiento. Why is that meaningless? ¿Por qué no tiene sentido? Because these things are not real. Porque estas cosas no son reales. These are the lies Estas son las mentiras of white European males. de los hombres blancos europeos. And these lies Y estas mentiras have enslaved blacks, han esclavizado a los negros, Hispanics, los hispanos, women. las mujeres. So we need to get rid of these foundational principles Así que necesitamos deshacernos de estos that built principios Western society, fundamentales que formaron las sociedades even occidentales, including the concept of reason and truth. incluyendo el concepto de la verdad y el conocimiento. If you get rid of reason and truth, Si te deshaces de la verdad y el conocimiento, la razón y el conocimiento, what do you have left? ¿qué te queda? You have power. Tienes poder. That's what's left, Eso es lo que queda, is power. poder. There's no truth No hay verdad that you are working towards finding and letting it shape your life. en que no estés realmente trabajando para formar tu vida. There's no way to sit around a table No hay manera de que te sientes alrededor de la and mesa reason together. y razonemos juntos. And they also have jettisoned reality. Y tampoco de negar la realidad. What's left? ¿Qué es lo que queda? Power. Poder. And postmodernism Y el posmodernismo is a movement es un movimiento that ultimately is a movement of power. que últimamente es un movimiento de poder. There have been stages Ha habido etapas in the attack, en el ataque. and it began with an attack on education. Y comenzó con un ataque a la educación. In Western universities En las universidades occidentales and in universities where truth was important, y en las universidades donde la verdad importa, they established critical theory se estableció la teoría crítica to deconstruct the ideas and underpinnings of Western civilization. para deconstruir las ideas y los fundamentos de la civilización occidental. They established departments in the universities that were culturally Marxist.
generaron departamentos en las universidades que eran culturalmente And then marxistas. they turned their eyes towards governance. Y después voltearon sus ojos hacia el gobierno. And you have here identity politics, Así que tenemos aquí políticas de identidad, where you begin to break people up by race, donde comienzas a dividirlos por Tribe. raza, tribu, sexual orientation, orientación sexual, religion, religión, creating oppressed communities creando comunidades oprimidas that are seeking power. que estaban buscando poder. And then you move from there Y luego moverlos de ahí to break up the family. para quebrar la familia. And that is where we're seeing things happen today. Y luego podemos ver lo que está sucediendo hoy en día. They are seeking to destroy the concept of human sexuality, Están buscando destruir el concepto de la sexualidad humana, of the binary male-female, del hombre, de la mujer and of families made up of y las male and female and their familias children. hechas por un hombre y por una mujer. This is where we are today. Ahí estamos hoy en día. So these ideas began Así que estas ideas in the late comenzaron 1920s into the en 30s, los 20s, en los 30s, began to be propagated comenzaron a propagarse during and after World War II, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, started coming to fruition in the late part of the last century, comenzaron a llegar en la última parte del siglo, moving into government, moviéndose hacia los gobiernos, and now it is coming full blown, y ahora están abarcando el mundo entero, getting down to the grassroots level of what does it mean to be a family? llegando hasta lo fundamental de lo que significa ser familia, What does it mean to be a man? lo que significa ser hombre, What does it mean to be a woman? lo que significa ser mujer. And the struggle was redefined. Y la lucha fue redefinida. We went from the traditional Marxist struggle, Vinimos del marxismo tradicional, which was an economic struggle, la lucha económica, to a social struggle. a una lucha social. We moved from capitalism, Nos movimos del capitalismo which exploited workers, que explotaba a los trabajadores to white European males who exploited minorities. a los varones europeos blancos que explotaban a las minorías. It moved from a battle between the haves and the have-nots Nos movimos de los ricos y los que no tienen to a battle between the majority and the minority. a una lucha entre las mayorías contra las minorías. It went from a battle between the powerful and the powerless Nos movimos de la lucha entre los poderosos y los que no tenían poder to white privilege a blancos and con their privilegios victims. contra sus víctimas. So it's a change from an economic struggle to a social struggle. Así que nos movimos de una lucha económica hacia una lucha social. Those who reject postmodern ideas and agenda Y aquellos que rechazan la agenda postmoderna are labeled unloving, están etiquetados como sin amor, hateful, llenos de odio, spiteful, rencorosos, ignorant. ignorantes. Postmoderns, as we'll see later in this week, El posmodernismo, lo vamos a ver más adelante, weaponize language usó el lenguaje como un arma, because that's what they're working with. porque con eso trabaja. The social construction, La construcción Of language. social del lenguaje. and they take language Toman el and lenguaje use it as a weapon. y lo usan como un arma. So if you do not agree with their position and their agenda, Así que si no estás de acuerdo con su posición, you're y called su a agenda, sexist, te llaman sexista, a racist, racista, a homophobic, homofóbico, an Islamophobic, islamofóbico, a climate denier, un escéptico del cambio climático, anti-science and anti-choice. anticiencia y antielección. They don't even care about science. No les importa la ciencia, But they have these weaponized phrases and words. pero tienen estas frases que usan como armas. Anybody here want to be known as a homophobe? ¿Alguien quiere ser conocido como homofóbico? No, none of us do. No, ninguno de nosotros. So when these words come at you, Así que cuando estas palabras they are weapons. vienen a ti, son armas.
They can stop you in your tracks. pueden detenerte en tu avance, They can silence you. pueden silenciarte, Shut your mouth. pueden callar tu boca. Don't say anything. No digas nada, Don't criticize. no critiques. There's only one vocabulary, Solamente hay un one vocabulario, set of ideas un set de ideas that are allowed in the marketplace today, que tiene lugar, and that's postmodern. y ese es el posmodernismo. We quoted from Bishop Caput. How would you say it? Hay una cita Chaput. del obispo Chaput. This- Dice, hemos perdido nuestra valentía. La apostasía es una palabra interesante, viene del verbo griego apostanai, que significa rebelarse o desertar, literalmente para apartarse. Los cristianos no necesitan renunciar públicamente a su bautismo para ser apóstatas. Simplemente necesitan callar cuando su fe exige que hablen, ser cobardes cuando Jesús les pide que tengan valor, apartarse de la verdad cuando necesitan trabajar y luchar por ella. This is a call Ese es un llamado to think, to a speak, pensar, a hablar, to not to lose courage, a no perder el coraje, not to become apostate. a no ser apóstata. And we can simply do that Y si simplemente hacemos eso, by not speaking out. por no hablar, When we don't speak out, cuando no hablamos, we are assenting to postmodern ideas. estamos aceptando and las ideas posmodernas y su lenguaje. Where's the church? ¿Dónde está la iglesia? And I keep coming back to this, Y regresando a esto, not to criticize the church, no para criticar la but iglesia, the church is so significant, sino porque la so iglesia important. es tan significativa, tan And the importante. church is the place where Y la these iglesia things Es el lugar donde need estas to be cosas opposed necesitan oponerse by truth, por la verdad, beauty, por la belleza and goodness, y la bondad, in word en palabra and in deed, y en hechos, that we need to demonstrate before the watching world y que tenemos que demostrarlo delante de un mundo que nos mira, the kingdom of God, el reino de Dios, the culture of the kingdom. la cultura del reino. And if we don't, Y si no lo hacemos, there's nothing to hold back No hay the nada. onslaught of cultural Marxism. no hay nada para detener al marxismo cultural. Too often, the postmodern ideology and the issues it spawns are being accommodated by the church. Muy frecuentemente la iglesia se ha acomodado a la ideología posmoderna y a los asuntos que esta genera. The church herself has abandoned the concept of objective truth La iglesia abandonó el concepto de la verdad objetiva for narrative. por la narrativa. We've abandoned moral absolutes for moral and cultural relativism and political correctness. Hemos abandonado los absolutos morales por el relativismo moral y cultural y lo políticamente correcto. We've abandoned beauty Hemos abandonado la belleza for utilitarianism por el utilitarismo and mediocrity. y la mediocridad. Just even think Solamente of so piensa many of our church buildings. en muchos de los edificios de nuestras iglesias. Where's the beauty? ¿Dónde está la belleza? They're utilitarian. Son utilitarios. Very often we throw up metal structures Solamente tiramos meras that are shaped estructuras. like boxes. Parecen cajas. Where's the beauty? ¿Dónde está la belleza? Where's the beauty in our homes? ¿Dónde está la belleza en nuestras casas? And we are largely divided among denominational lines. Y estamos en gran parte divididos por las denominaciones. Another way of saying it is the church today is tribal. Una forma de It's decirlo my tribe against your tribe. es que la iglesia tiene una mentalidad tribal. We're Es mi Baptists. tribu contra tu tribu. You're Yo Presbyterians. soy bautista y soy contra los No, presbiterianos. well, we are AOG No, yo soy de estos. and we're de Asambleas de Foursquare. Dios. No, yo soy de la iglesia We have cuadrangular. divided into tribes Estamos divididos en tribus and we have small y visions, tenemos visiones pequeñas. not the vision that Christ has given us of the kingdom of No God. la visión que Dios nos ha entregado para el reino de Dios. And the call of Christ, Y el llamado de Cristo, the mandate of el Christ, mandato de of the Cristo, Great Commission. de la gran comisión. And what is the Great Commission? ¿Y cuál es la gran comisión? To disciple
nations. discipular a las naciones. Our God is too small, Nuestro Dios es muy pequeño and our vision is too small, y nuestra visión es muy pequeña. and our lives become too small. Y nuestras vidas se vuelven muy pequeñas. So what we've done is given you the big picture, not all the details, Así que lo que Dios ha hecho es nos ha dado el cuadro grande, completo, the cultural Marxist ideology that is behind postmodernism. de los raíces del marxismo cultural que están detrás del posmodernismo.